en el mismo momento que ocurría eso, en Roma el Papa estaba reunido con los cardenales, de repente se levanta, da la orden que todas las campanas de las iglesias de Roma toquen en acción de gracias por la gran victoria que se ha conseguido. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos seguidores de este canal de los Caballeros de la Virgen, a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Hoy vamos a tratar un tema muy lindo, un tema que es un tema histórico, pero no es una lección de historia, no. La historia es la maestra de la vida. Entonces es una historia que nos trae muchas lecciones para el momento actual que está viviendo la Iglesia y el mundo. Y el tema es muy bonito. Es el papel de la Virgen en la historia, cómo ella interviene en la historia, ha intervenido e intervendrá, seguirá interviniendo. Entonces vamos a ver cuál fue el triunfo de la Virgen en la batalla de Lepanto. Y para eso, pues, tenemos invitado de honor hoy al padre Manuel Rodríguez, que no necesita presentación, ya todos lo conocen, es el que adelanta ahí los cursos de consagración, que muchos de ustedes ya lo han hecho. Si no han hecho el curso de consagración, estén atentos para que hagan el próximo, que comienza como en un mes más o menos. Entonces, bienvenido, padre Manuel. Muchas gracias, hermano Francisco, qué alegría poder estar aquí en el podcast y hablar de un tema que, o sea, me toca también por el lado que, como soy español, es uno de los momentos de la historia de España así más luminosos, realmente. Y hemos tenido la oportunidad, claro, viviendo en España, pues de conocer directamente muchos detalles y cosas relacionadas con detalles y recuerdos históricos que se conservan en museos y en catedrales de España relacionados con la batalla de Lepanto. Bueno, padre, entonces, ¿por qué no nos pone usted, digamos, un poco en el contexto? Porque, bueno, como ustedes van a ver, fue una batalla que, en fin, tuvo un desenlace favorable para los católicos, para la cristiandad, por una intervención de la Virgen. Entonces, sí. Pero entonces yo creo que es importante a ver un poco ver el contexto, cómo se preparó. En qué momento histórico fue, sí, porque hubo toda claro. una cantidad de entretelones, digamos, que son interesantes. Sí, para una persona que no tiene muchos conocimientos históricos y tal, para hacer un cuadro así. En aquella época, estamos en el año, la batalla fue el año 1571. Entonces, España estaba en el auge de lo más grande de su imperio, del siglo de oro, que entonces Felipe II era rey de España y el imperio español se extendía por todo el mundo, desde las Filipinas. Claro, él era el hijo de Carlos V, que fue quien montó, digamos, lo llevó a ese imperio a su esplendor, que decían que en su imperio nunca se ponía el sol, ¿no? Sí, Porque... y era bisnieto de los reyes católicos. Bueno, entonces uno ve todo el auge del poderío español estaba en lo más alto. Y el Mediterráneo prácticamente pues también era dominado por las posesiones del Reino de España, que era del sur de Italia, varias ciudades muy importantes del norte de África y toda Europa, digamos, prácticamente pues eran gobernados por la familia de Felipe II, que eran... Bueno, el caso es ese, es solamente para hacer una idea, así, para no entrar en muchos detalles. España era la potencia mundial. Era la potencia mundial. Y en el trono de San Pedro estaba un gran papa, un papa santo, canonizado, San Pío V. Fue el primer papa dominico. Pertenecía a la orden de Santo Domingo de Guzmán, que era la orden del Rosario. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Vayan llegando todo eso, porque todos esos elementos son importantes. Él era dominico, que Santo Domingo fue el gran apóstol del Rosario, ¿no? Y gracias al Rosario fue que eso le permitió vencer a todas aquellas herejías que comenzaban a socavar la cristiandad pues muchos siglos antes, ¿no? Permítame solo un paréntesis interesante, que los papas hasta hoy en día usan la sotana blanca, ¿no? Sí. Y es a raíz de San Pío V, como fue el primer papa dominico y los dominicos tienen el hábito blanco, él no se quitó su hábito de dominico, aunque fue papa. Él puso esa condición para aceptar
el papado. Y a partir de ahí Sí. empezaron a usar siempre sotana blanca, ¿no? Sí, sí, ya quedó tan bonito, quedó así el papel del Papa entre todos los el resto de los eclesiásticos en la cabeza de la iglesia. Entonces, como para destacar eso, se conservó. Así va evolucionando la iglesia, ¿no? Añadiendo gracias y detalles que vienen pues del Espíritu Santo Domingo en este caso, ¿no? Y quedaron para la Iglesia Universal. Bueno, y permítame, padre, que lo estoy interrumpiendo mucho, pero después yo No. me olvido que San Pío V, su cuerpo está incorrupto. A los que van a Roma, ahí ustedes que van mucho en peregrinaciones, ahí a Europa, los santuarios marianos y todo, cuando vayan a Roma, van a la iglesia Santa María la Mayor y ahí al fondo, a la mano derecha, en una capilla lateral, está expuesto, está el cuerpo incorrupto de San Pío V, de ese papa. Sí, sí, sí. Es la Basílica Mayor de Santa María la Mayor, de las 4 basílicas papales, la que está dedicada a la Virgen. Él le tenía tanta devoción y él fue enterrado justo enfrente, en la capilla de enfrente, donde se conserva la patrona de Roma, el Salus Populi Romani. Bueno, el caso es que era un espíritu profundamente mariano, muy devoto de la Virgen, y sabía que el futuro de la iglesia dependía de cómo los cristianos, los católicos, porque desgraciadamente en aquella época Europa ya estaba dividida en guerras entre los protestantes y los católicos. Los protestantes se habían separado, estaban queriendo dominar toda Europa y el católico quedaba sobre todo España, que apoyaba a los católicos que quedaban en Francia, los que quedaban en Inglaterra. España intentaba apoyar todo eso. Y lo que era el imperio austrohúngaro, que era Austria-Hungría, que eran de la Casa de Austria, de la misma familia que Felipe II, y que eran también católicos. El resto pues eran todos estos príncipes alemanes del norte, sobre todo, que se hicieron protestantes y se aliaban a veces con el rey de Francia, se aliaban con los protestantes de Inglaterra, y estaban continuamente Europa en guerras. Hacía eso a la cristiandad muy frágil, muy débil. Y en el oriente del Mediterráneo había surgido una gran potencia, que era el imperio turco. El imperio turco, que tenía la capital en la antigua Constantinopla, que se había convertido en Bizancio y después conquistada por ellos, por los turcos, ya en el siglo XV, hace unos 100 años atrás, se había convertido en la capital del imperio turco, ya en territorio europeo. Y sus tropas habían ido, por la debilidad de los cristianos, habían ido conquistando todos los Balcanes, y amenazaban ya las puertas de Viena, estaban ya en el corazón de Europa, en el centro de Europa, las tropas turcas. Y había una cierta sensación de derrotismo, de decir, bueno, los turcos son invencibles porque iban venciendo una batalla tras batalla, inexorablemente. La presión del imperio turco cada vez era mayor, y no solo por tierra, sino también por mar. Entonces el propio Papa temía una invasión de los turcos por el sur de Italia, que entonces era un reino que formaba parte de España, el reino de Nápoles. Y ya habían atacado varios puertos en varias ocasiones, sí, ¿no? Sí, y pirateaban por todo el... Y habían incluso hecho incursiones a las afueras de Roma en varias ocasiones ya. Y el sultán había prometido que él iba a convertir la Basílica de San Pedro del Vaticano, que se acababa de terminar, en sus caballerizas, donde iba a tener guardados sus caballos. Ese era el odio que el imperio turco, que era el continuador histórico del califato que había fundado Mahoma, y que había ya conquistado buena parte del mundo, y ahora estaba ya queriendo conquistar Europa. Entonces ellos se apoyaban en los piratas también musulmanes del norte de África, que asolaban continuamente las costas de España, de Italia. De ahí viene el dicho ese famoso, ¿no? Dice, no hay moros en la costa, pero toda la costa de España está llena de torres de vigilancia, donde estaban continuamente los soldados vigilando si aparecían naves turcas o
o musulmanas berberiscas, bereberes, los pueblos del norte de África, para dar la alarma y la gente huyera a los castillos para protegerse, porque si no secuestraban. Mataban a los hombres, secuestraban a las mujeres y a los niños. Y entonces era una situación de mucha inestabilidad. Y un odio religioso muy grande, ¿no? Quemando las iglesias. Arrasaban con todo, sí. Mire, 8 años antes de la batalla de Lepanto había sido la rebelión de las Alpujarras en el sur de España, donde vivían muchos musulmanes todavía que habían sido súbditos del rey musulmán, el último rey moro musulmán de Granada, y que los reyes católicos les habían permitido quedarse a vivir allí, pero estos nunca habían aceptado el dominio cristiano. Y en secreto habían mandado emisarios al sultán para que les mandase tropas por barco. Ellos garantizaban, Granada tiene costa, el desembarco de esas tropas y volver a conquistar España. Esto en el reinado de Felipe II. Cuando España era el imperio más grande del mundo, estaba amenazado de ser invadido de nuevo por los musulmanes. Que durante 8 siglos habían luchado para sacarlos de España y habían sacado España y Portugal son los únicos países del mundo que consiguieron quitarse el yugo del Islam una vez habiendo sido conquistados. Y costó 800 años. ¿No? Bueno, el caso, no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero tiene relación con la batalla de Lepanto. ¿Por qué? Porque el Papa, viendo esta situación, escribe a todos los reyes y monarcas y todas las potencias europeas cristianas diciendo, mire, tenemos que hacer una liga santa, abandonar nuestras diferencias y unirnos para derrotar a los turcos, porque las informaciones que llegan, claro, ellos también tenían espías entre medio de los turcos, ¿no? Han hecho una gran flota y quieren invadir todo el sur de Europa. Los turcos hicieron un pacto con el rey de Francia. El rey de Francia prefirió aliarse al turco antes que al Papa y que a España. Por intereses económicos. Sí, exactamente. Es una cosa espantosa. Entonces, ya también era época del Renacimiento, que ya... ya era muy avanzado ya el Renacimiento. El fervor, digamos, de amor de Dios, de caridad, de fuego, de desinterés propio de la Edad Media, digamos, y de las cruzadas idealistas se había perdido, y ya era la fe estaba, el dinero y el comercio, el poderío político, todo eso. Entonces, aliarse con el diablo, pues sí, para derrotar al otro rey cristiano, ¿no? Entonces el reino de Dios no valía nada, lo único que les importaba era el poder, ¿no? Y por eso le hizo sufrir tanto a San Pío V. Y los venecianos también tenían pacto con tratados comerciales con los turcos. Claro, porque lo que ocurre, ruta de comercio y claro, eso. lo que ocurre es que los turcos no habían respetado esos pactos y habían atacado las posesiones de Venecia, en Chipre, incluso habían saqueado Venecia en un ataque sorpresa que hicieron. Eso los llevó a los venecianos al final por puro interés, no por ideal. Vamos, aunque muchos de los que luchaban en las filas venecianas eran muy buenos católicos y lucharon con heroísmo y dieron su vida por defender la cristiandad, pero los que dirigían la República de Venecia pues no eran muy idealistas, que digamos, ¿no? Eran más comerciantes. Entonces lo que pasó fue que por interés aceptan, y seguramente por un milagro que el Papa consiguió con sus oraciones, ¿verdad? Y su sacrificio, porque era un hombre muy ascético, muy entregado a la oración, y él no abandonaba la vida religiosa en medio de las ocupaciones como Papa. Él vivía como un monje. Entonces, que eso no era muy común entre los papas del Renacimiento. Y ya sabemos las barbaridades que algunos papas cometieron contra la dignidad, ¿verdad?, de la institución del papado. Pero él no, él fue un hombre íntegro y profundamente devoto de la Virgen. Entonces ahí él consigue que España, lo que parecía imposible, España y Venecia, que siempre habían sido enemigos, se aliasen junto con unas pequeñas aportaciones muy simbólicas, pero muy importantes también. Fue la República de Génova y las naves del Estado Pontificio, que creo que eran 2 o 3 barcos que el propio Papa tenía de flota,
y que entrega el mando a don Marco Antonio Colonna, que era ni más ni menos un gran devoto de la Virgen de Buen Consejo. Seguramente los seguidores de aquí del podcast saben que la Virgen de Buen Consejo es una de las devociones principales de los caballeros de la Virgen. Es la patrona. Patrona principal nuestra. Sí. Bueno, pues él era el señor de Llenasano, donde está la capilla que él, después de la batalla, por cierto, él llevó despojos de los moros, de los musulmanes, a esa capilla. Y en sus barcos llevó imágenes de la Madre Buen Consejo. A la batalla. Estuvieron en la batalla, interesante. Bueno, y junto también con los caballeros de Malta, que también tenían sus galeras, se unieron a esta Liga Santa. Se juntaron todos en el verano del año 1571. Perdón, padre, yo que lo interrumpa, solo quiero como aclararle, digamos, el panorama a los que nos están oyendo, porque es una situación así bien compleja, ¿no? Pero lo interesante es que uno ve como que una cristiandad ya decadente, que sin el espíritu auténtico de cruzada, movida por el amor a Dios, por los intereses de las almas, de la iglesia, y aparece una figura de un hombre santo que logra esa gran dificultad interna de la cristiandad, que estaban peleándose entre ellos mientras los turcos los iban a invadir y no les importaba nada. Y fue este hombre de visión santo que logra con diplomacia convencer a estos que se estaban peleando por hermanos peleándose por tonteras, y logra con oración, logra reunirlos. Fue un milagro para enfrentar a ese enemigo común que se los iba a tragar vivo, ¿no? Él mandó que en todas las parroquias de la cristiandad se instituyera la cofradía de Nuestra Señora del Rosario para rezar por la Liga Santa y por la victoria contra los musulmanes. Y fue un espíritu de cruzada que se reavivó, se reencendió por toda Europa, y el Papa buscaba un líder, ¿no? ¿Quién vamos a elegir como líder de esta coalición tan difícil, tan complicada, en la que hay intereses tan diversos, ¿no? Tiene que ser un hombre, y empezó a rezar, un hombre extraordinario, tiene que ser alguien que consiga aglutinar todo esto, sea un líder que arrastre a la batalla. ¿Quién será? Y fue a celebrar una misa, y fue justo en la misa se rezaba siempre un evangelio al inicio de la misa, ¿no? Y este evangelio empieza así, ¿no? Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, ¿no? Y ahí se le hizo una chispa, una luz en la cabeza, Juan, y ahí se acordó del hermanastro, medio hermano de Juan del rey de España, de Felipe II, y era don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Carlos V. Entonces él dijo, este es el hombre, pero era jovencísimo, tenía 26 años. Imagínense que los almirantes que fueron en la batalla, el almirante veneciano tenía 80 años. Ya, eran gente muy experimentada que habían estado en 1000 batallas. Y propia España tenía almirantes ya con renombre que habían hecho grandes victorias. No, el Papa dice, no, es él, es Juan. Es interesante. Entonces, y realmente él fue tomado, Juan de Austria, por una gracia de un brillo, una capacidad de arrastrar a los otros nobles jóvenes. ¿Por qué no cuenta el hecho ese anterior, padre, con Juan de Austria? Sí, cuando que estábamos comentando que fue anterior, pero para ver un poco la psicología de él. Sí. Incluso cuentan, o sea, las malas lenguas dicen que Felipe II, que solamente estuvo una batalla en toda su vida, que fue la batalla de San Quintín, y después ya nunca más fue al campo de batalla. Su padre sí había ido, pero él ya era un rey más de despacho, no estaba en el frente. Entonces Felipe II le tenía un poco de miedo a don Juan de Austria, por siendo hermano de él. El brillo de don Juan de Austria era tan grande, él tenía tanta capacidad en las batallas. Él con 18 años fue mandado por Felipe II a acabar con la rebelión de las Alpujarras, la de Granada que hablábamos antes, y él consiguió llevar la batalla y vencer, ¿no? Pero antes de eso había habido un hecho muy pintoresco, que es el que creo que hace referencias, ¿verdad? Y fue cuando las tropas turcas habían rodeado la isla de Malta, y entonces estaban a punto de sucumbir los caballeros de Malta, y pedían ayuda
a Felipe II, que era la potencia España que podía mandar una flota para salvarlos. Y entonces Felipe II tardaba en preparar la flota porque era muy meticuloso, muy prudente, todo tenía que estar perfectamente organizado. Y en eso, creo que la corte estaba en aquel momento en el castillo, en el Palacio Castillo, sí, de Alcázar de Segovia. Y en el Alcázar de Segovia estaba también don Juan de Austria. Y don Juan de Austria era muy joven. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero, no, pero como 14, 15 años. No tenía edad todavía de ir a la batalla. Entonces, él escucha hablar de que los caballeros de Malta están pidiendo ayuda y él no aguanta. Él tenía tanto deseo de ir que organiza con unos amigos de él irse a escondidas del rey, de Felipe II, imagínense, a Barcelona para enrolarse en la flota y subirse en la flota para ir a luchar contra los turcos. Y lo hace. Él se va y empieza a recorrer España desde Segovia hasta Barcelona, pasando por todas las ciudades y pueblos. ¿Qué ocurre? Él explicaba, yo me voy a defender a Malta de los turcos y tal, quien quiera que se venga conmigo. Y todos los jóvenes de su edad, 14, 15 años, 16 años, todos se enrolaban en la tropa de él y se formó un ejército de jóvenes, de niños que todavía no eran caballeros armados, eran voluntarios, pero con un entusiasmo, un fervor. Y entonces Felipe II se asustó todo y no quería que fuera allí. Entonces mandó emisarios por delante, porque no lo podía detener a él, porque hubiese provocado una gran impopularidad a Felipe II, porque don Juan de Austria tenía un carisma que Felipe II no tenía. Así. Entonces él mandaba emisarios delante de donde don Juan de Austria iba a llegar y les decía a los gobernadores, a los alcaldes, por favor, hagan una fiesta para recibirlo, lo entretienen varios días ahí para que cuando llegue a Barcelona la flota ya haya partido, haya zarpado. Entonces, y fue así. Pero él iba, llegó hasta Montserrat, que está a 50 kilómetros de Barcelona, y la flota estaba todavía en Barcelona. Y ahí en Montserrat mandó a los monjes que celebraran ceremonias religiosas y todo, pidiendo por la batalla, por no sé cuándo. Y don Juan de Austria, pues claro, tampoco tenía mucha experiencia, se dejó quedar. Cuando llegó a Barcelona, varios días después, la flota acababa de salir del puerto y él quedó furioso. Quedó. Interesante ver como usted dice, el carisma, que son cosas que Dios da. Tenía un carisma por el cual arrastraba a los demás, ¿no? Levantaba el entusiasmo que ya estaba muy decaído de los jóvenes por la cruzada, por defender la cristiandad contra los turcos. Y esa gracia, sobre todo a raíz de esta batalla de Lepanto, se extendió de nuevo por toda Europa. Parecía como que era un resurgir todavía de la Europa cristiana de verdad. Pero bueno, ahora no sé si quiere que sigamos o es el caso de... No, ¿sí? es eso, padre. Sí. Si vamos... bueno, ya creo que toca hacer una pausa. Sí, que ya llevamos 22 minutos. Hacemos una breve pausa para un anuncio y ya enseguida entramos ahí ya en la batalla de Lepanto propiamente. Estupendo, buenísimo. Entonces no se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir, para que llegue a más gente todavía. Evangelización llegue a muchas personas. Llegue a más gente todavía. Evangelización llegue a muchas personas. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Salve María, seguidores de este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen.
estamos conociendo la historia que tiene una aplicación para nuestros días de la victoria de la Virgen en la batalla de Lepanto. Pero padre, quería antes de que usted ya entre propiamente en lo que fue la batalla, yo sé que en fin, muchas personas tienen la objeción, ¿no? Y no, pues es que eso era el fanatismo religioso, eso de querer imponer la religión por la fuerza, y que Jesucristo vino a traer la paz al mundo, y que eso no es cristiano. ¿Cómo así que un Papa Santo va a convocar tropas para ir a una guerra, a matar gente, que eso no es cristiano, que la violencia, que bueno? Entonces, en fin, hay una tal campaña, digamos, en ese sentido que es un tema que daría para otro podcast, pues, pero por lo menos dar una puntadita. Todos sabemos que hace parte de la ley natural el derecho de legítima defensa. Si yo soy agredido por un bandido que me va a quitar la vida, yo tengo derecho de defenderme proporcionalmente, claro. Y si me toca matar al bandido antes de que me mate a mí, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, lo mismo es un Estado. Por eso los Estados tienen policía, tienen ejército, que tienen que usar la fuerza contra los delincuentes que están contra la ley. Es una cosa. Y todas las civilizaciones de la historia han tenido eso. El poder coercitivo del Estado está definido en el derecho. Eso es derecho natural, eso en fin, sentido común. Igual la cristiandad, la Iglesia Católica, la cristiandad, que es el caso que estamos viendo histórico, está siendo agredida por una fuerza exterior, movida por un odio religioso que confiesa que quiere destruir la cristiandad y está empezando a destruirla, porque lo que usted citó del sitio del ataque que hicieron los turcos a Chipre, que fue muy en la víspera, digamos, de lo de Lepanto, fue una barbaridad lo que hicieron los turcos. O sea, al gobernador, ellos tomaron la ciudad, al gobernador el cuerpo de él, le sacaron todas las vísceras, lo rellenaron de paja, lo montaron en un palo y lo empezaron Pero antes de eso, lo habían desollado vivo. Vivo. Estando vivo, le arrancaron la piel es una entera. Crueldad. No, ¿en dónde? Y colgado en dónde? Dentro de la catedral, de la propia catedral de Chipre, de la capital. Allí el sultán mandó colocar no, era el capitán del que mandaba, no me acuerdo ahora quién era, no sé si era el mismo de la batalla de Lepanto, creo, el Ali Bajá. Se sentó encima del altar mayor de la catedral y delante de él mandó colgarlo de las manos y arrancarle la piel. Y él habían hecho un pacto de jurar de que iban a respetar todos los edificios religiosos y que iban a liberar a todos los cristianos y iban a poder salir de Chipre. Claro, que si se rendían, les iban a respetar la vida. Y ellos se rindieron y hicieron una matanza. Sí, por eso la caída de Chipre fue un acontecimiento muy duro. Las noticias que llegaron a Europa y tal, lleno de indignación a la gente, pero es lo que usted decía, o sea, hay un derecho a defenderse delante de semejantes atrocidades y maldades. Es un derecho natural que hay que defenderse. Claro. Vienen unas tropas con armas, con soldados. ¿Usted cómo los va a recibir? ¿Cómo va a disponerse a dialogar con ellos? Claro, lo que pasa, don Francisco, es que si entramos en ese tema, nos desviamos de la batalla de Lepanto, porque si fuéramos a ver históricamente las cruzadas, todas las batallas de las cruzadas no fueron batallas ofensivas, fueron batallas defensivas. Exacto. Era para defender a los cristianos que ya vivían allí desde hacía siglos, desde el inicio del cristianismo, y que fueron avasallados y torturados, destrozados por los musulmanes fundamentalistas que en aquella época eran los que dominaban la situación. Bueno. Pero sí, es eso, padre. Entonces, entremos ya en la batalla. Sí, claro que sí. La batalla de Lepanto. Entonces, estábamos en el verano de 1571. Y ahí se van reuniendo las diversas flotas en Mesina. Mesina era, ¿no? Mesina, sí. En Sicilia, al sur de Italia, por lo tanto, para prepararse para la ofensiva hacia el oriente, a la búsqueda de esa gran flota turca que ellos sabían por los espías que había sido ya preparada y que también estaba buscando a los cristianos. Lo que no sabían exactamente cuántos barcos había en el lado turco
Y los cristianos habían reunido una flota de unos 200 buques, ¿no? De los cuales había 6 que eran un barco nuevo que estaba surgiendo en la época, que era la galeaza. Las galeras que eran los barcos que se usaban en el Mediterráneo, eran barcos de remo. Eran barcos alargados, que eran más o menos los mismos que usaban en la época de los romanos. Se seguía usando la misma técnica. Se movían por la fuerza de los brazos de los esclavos, los galeotes, que normalmente eran personas que habían sido condenadas por algún tipo de delito grave a pasar su vida remando en las galeras. Ser condenado a galeras era lo peor que había. Era un castigo terrible. Bueno, entonces eran barcos, se movían así. Tenían velas, pero el principal motor eran los remos. Los remos ocupaban todos los laterales de los barcos. Entonces los cañones no podían estar en los laterales de los barcos. Estamos acostumbrados a guerra de barcos a las típicas de las películas, entonces que eran veleros, ¿no? Veleros con muchas velas que no tenían remos. Eran mucho más altos, grandes, y tenían varios pisos en los cuales había cañones. Y que por los dos lados, por la banda de babor y la banda de estribor. Y por delante y por detrás prácticamente no tenían cañones. Las galeras eran al revés. Los cañones estaban delante. Ya alguna pequeña... que no eran cañones propiamente, también en el castillo de popa atrás, que eran cañones pequeños para ataques cortos, ¿no? Pero los cañones grandes estaban delante. Entonces, ¿qué pasa? Las guerras eran muy diferentes de barcos, ¿no? Pero la mayor parte de los barcos eran galeras, después había barcos pequeños auxiliares y las galeazas, que son los primeros barcos en el Mediterráneo que no usan remos prácticamente, sino que usan ya cañones por los lados. Esta era la única ventaja táctica, así técnica que tenían los cristianos, porque los musulmanes no conocían ese barco. Los cristianos tenían 6 galeazas, ¿no? Y el resto eran todo galeras. Entonces ahí, bueno, el caso es que se prepara la flota y don Juan de Austria llega y el legado papal le entrega a él en una gran ceremonia, al que asiste todo el ejército, toda la flota, toda la armada, le entrega en nombre de San Pío V el estandarte de la victoria. Él le dice, en el nombre del Papa, él le garantiza la victoria. En el momento de comenzar el combate, hice en el palo mayor de la capitana, hice esta bandera, que era un crucifijo, era un Cristo, era casi 20 metros de largo. Era un pendón gigantesco con un Cristo bordado sobre una tela azul, bonita, preciosa, y los 4 escudos de los principales elementos de la Liga Santa, que eran el escudo de España, en el centro el escudo del Papa y a la derecha el escudo de Venecia, unidos por una cadena dorada, y de la cadena dorada pendía otro escudo, que era el escudo de don Juan de Austria. Entonces una especie de alianza santa, de esa cadena como de alianza delante de Dios de todas esas tropas bajo el comando de don Juan de Austria. Y con la garantía de la victoria, que habrá rezado San Pío V, pedido para que él transmitiera esa confianza a don Juan de Austria de que iba a alcanzar la victoria y no tuviera miedo en el momento decisivo desplegar el estandarte de la cruz y se lanzara al combate. Es algo místico, era algo que San Pío V, esa alma santa, mariana profundamente, quería transmitir a don Juan de Austria. Don Juan de Austria era una persona que podía tener sus defectos y todo, pero era un excelente cristiano, era un príncipe que hizo todo por defender la iglesia, etc. Y él mandó que todo el mundo se confesase. Distribuyó sacerdotes por todas las galeras. Condenó a el que dijera una blasfemia. Estaba condenado a muerte inmediatamente. Y mató a varios. Los colgó para que todo el mundo lo viera del palo más alto de la galera de él. Los condenó por haber blasfemado en 2 ocasiones. En la primera todavía les perdonó la vida, pero en la segunda los ejecutó. Eso es muy interesante, padre, porque es prueba de que cuando se abraza
la causa del bien. Lo que hace vencer no es si tienen más armas, si son muchos, y en fin, habría cantidad de casos del Antiguo Testamento. Lo que hace vencer es la virtud, porque donde hay virtud, donde hay unión con Dios, por la virtud, Dios protege y está vencido. Que además, por lo que recuerdo, padre, el legado pontificio le transmitió un recado expreso de San Pío V a él: dígale a don Juan de Austria que se lance a la batalla, porque la causa que usted está defendiendo es la causa de Dios y por eso va a vencer. O sea, claro, lo que usted dice, le transmitió una seguridad de que Dios está de su lado, que no haga tantos cálculos humanos y se lance. Porque siempre en las vísperas de la batalla el demonio también, imagine la responsabilidad de un muchacho de 26 años, de lanzar todo el ejército que había podido reunir la cristiandad. Y podría, si era vencido, inmediatamente los turcos conquistaban toda Italia, conquistaban toda España y de ahí toda Europa. Entonces era una responsabilidad que recaía sobre don Juan de Austria impresionante. Bueno, entonces por eso la necesidad de esa unión de alma con Dios, para poder decidir en el momento oportuno. Del bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces existía ese espíritu. En todo el ejército consiguió transmitirlo don Juan de Austria. Mandó a celebrar misas en todas las galeras. Entonces, y se lanzan al mar. Empiezan a avanzar por la costa hacia Grecia, buscando a la tropa turca. Y delante iban barcos más ligeros, rápidos, que iban ya oteando el horizonte, a ver si aparecían, hasta que el amanecer del 7 de octubre de 1571, entrando en el Golfo de Lepanto, al sur de la península de Grecia, aparecen un montón de velas blancas en el horizonte, una fila interminable de velas. Y ahí enseguida vuelven los espías, los vigías, y informan. Y de ahí don Juan de Austria manda... Por las órdenes se transmitían por banderas. ¿No? Él había organizado, él dio la orden de despliegue para batalla, de prepararse. Y en el centro los barcos tenían las banderas verdes. En el lado de la costa, el lado izquierdo de don Juan de Austria, eran banderas amarillas, y en el costado derecho eran banderas azules. No, perdón, él era bandera azul, el costado derecho eran banderas verdes, ¿vale? Entonces así se distinguían las galeras de quién dependían, de qué comandante. Bueno, el caso es que él manda a desplegar en combate, y ahí los venecianos mandan cuántas velas han visto. Y en total, entre todas las velas que habían visto, había muchas más de 200, eran como 300 velas prácticamente de los turcos. Y es muy difícil contar todas, ¿no? Pero ya los venecianos dicen, uy, esos son muchos más que nosotros, porque no sabían el tipo de barcos que eran, etcétera, ¿no? Toda una información muy parcial. Entonces los venecianos dicen, es mejor no presentar batalla ahora, porque son más de los que pensábamos. Y entonces mandan recados a don Juan de Austria, son barquitos que van de un lado para otro, en momentos decisivos, ¿no? Y le dicen, vamos a parlamentar, vamos a hacer un consejo de guerra, porque a nosotros nos parece que es mejor no luchar ahora, y prepararnos mejor y volver. Y interesante recalcar que los que daban esos consejos eran marinos, combatientes mucho más experimentados. Claro. Que Juan de Austria, que era un muchacho, ¿no? No, claro. Entonces, por cualquiera diría, esto es una imprudencia de Barbarigo, este inexperto, ¿no? Siroco, eran ya comandantes que tenían... Andrea Doria, ¿no? Andrea Doria, era el hijo de Andrea Doria, Andrea Doria, que era también ya súper experimentado, etc. Y después estaba don Álvaro de Bazán, por el lado español, el marqués de Arquesens, que también eran todos grandes marinos. Entonces, pero los españoles apoyan a don Juan de Austria, porque don Juan de Austria les dice a los italianos, a los venecianos, les dice, no es hora de parlamentar, sino de luchar. Y entonces él recorre, personalmente, la línea de las galeras cristianas con el Cristo en la mano, que era el Cristo que le había regalado su preceptor,
al cual él tenía un cariño como padre, ¿no? Porque él, siendo hijo bastardo del emperador, había sido criado hasta los 14, 15 años por este noble castellano, don Quijano, sí, que le había este Cristo, este señor, este caballero, había rescatado de una hoguera que habían hecho unos moriscos, que eran los musulmanes que vivían en territorio cristiano en España, en una Semana Santa. Dentro de una casa de moriscos, él escucha desde la calle, escucha unos gritos como blasfemias, cosas horribles, se asoma por la tapia y vio una hoguera donde ellos estaban echando quemando, y iban a quemar un crucifijo pequeño de mano, digamos, ¿no? Así, no grande, y lo echan al fuego. Cuando él vio eso, él saltó dentro de la casa de los moriscos y sacó la espada y les empezó, y sacó que eran más ellos que él, y sacó el Cristo quemado, medio quemado, de las llamas. Y lo rescató y se fue. Y era la reliquia de la familia. Hasta hoy en día se conserva ese Cristo que estaba en Lepanto. Y don Juan de Austria lo llevó y dijo: vamos a luchar por él, vamos a defender la fe cristiana, vamos a vencer a la media luna. Los musulmanes formaron, al ver a los cristianos, dijeron: ya son nuestros, porque vieron que eran más. Y el viento estaba a favor de ellos, del avance de las galeras musulmanas. Y formaron en media luna, también en 3 cuerpos, pero no en forma de línea y como cruz, que eran los cristianos, estaban como una cruz, sino en forma de media luna. Y las batallas en la época de estos barcos, ¿cómo se hacían? Era embistiendo los barcos unos contra otros. Y en la punta de los barcos solían llevar un espolón de hierro. De tal manera que se clavaban unos barcos en los otros, y ahí la infantería que llevaban abordaban a los barcos y se hacía una batalla campal sobre la cubierta de los barcos. Esa era la táctica de la época. Los cristianos la cambiaron un poquito. Y eso fue también muy interesante, porque ¿qué pasó? Ellos colocaron las galeazas delante, divididas en toda la línea de frente, las 6, que tenían los cañones por los lados, y los turcos no sabían. Eso fue interesante, porque cuando los turcos atravesaron, no se pararon en las galeazas, porque veían que la tropa principal estaba atrás. Dijo: estos no nos van a hacer nada, y avanzaron en línea, pasaron por entre medio de las galeazas, y cuando estaban en medio, las galeazas dispararon los cañones y hicieron estragos y hundieron varias de las galeras ya antes de llegar al choque del combate propiamente. Es una táctica muy buena de don Juan de Austria. Después, los barcos iban buscándose. De Ali Pasha, que era el jefe turco, buscó a la real, la real de don Juan de Austria, que por los estandartes se distinguían. Ali Pasha había mandado traer desde la Meca uno de los estandartes de Mahoma. El que había usado Mahoma en sus batallas. Exactamente, se guardaba como reliquia, imagínese. Entonces él va directo a buscar a la real de don Juan de Austria, se clava en la real de don Juan de Austria, que había mandado cortar el espolón de hierro para que la punta del barco estuviera más alta y los cañones cristianos pasaran por encima de la cubierta musulmana. Y fue así. El barco musulmán se clavó hasta la 4ª fila de remeros. Y ahí la cubierta cristiana quedó por encima de la musulmana, y dispararon los cañones que arrasaron con toda la metralla a los que estaban, y los cristianos pudieron saltar encima de la sultana. Y ahí se da la batalla campal, que duró 5 horas. De que el agua del mar se tiñó de rojo. Fue una cosa impresionante, porque fueron una tras otra todas las galeras clavándose unas con las otras. Y venían refuerzos de un lado y del otro. Y iban llegando a los barcos que estaban enredados en la batalla, iban llegando por detrás refuerzos y saltaban encima de los barcos. Don Juan de Austria estuvo a punto de perecer, porque los turcos recibieron enseguida refuerzos y saltaron al barco a la real de don Juan, que retrocedió hasta el palo central. Entonces ya solo le quedaba la parte de atrás del barco, el resto ya lo habían conquistado los musulmanes. Solo que la retaguardia cristiana, que era don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, se dio cuenta del peligro, y él fue
a ayudar a don Juan de Austria. Y bueno, allí fue eso. Claro, imposible contar ahora en 5 minutos una batalla de 5 horas, los hechos heroicos que ocurrieron. Extraordinario, el propio Cervantes estaba en una de las galeras, la Marquesa se llama la galera de él, y él estaba con fiebre, estaba enfermo, y yo que cuando vuelva a España voy a decir que no estuve en la batalla porque estaba en la cama, dicen ni hablar, y se levantó. Y salió también y le pegaron 2 arcabuzazos en el pecho, en la mano, por eso lo llamaban el manco de Lepanto, porque la mano no le funcionaba. Hubo un hecho interesante, creo que fue que se juntaron dos barcos, uno turco y cristiano, y hubo los cristianos abordaron el turco, o empezaron a abordar, pero ahí no sé, las olas del mar o algo lo separaron, y el comandante que iba, el español que iba al frente, que se quedó solo, el otro barco se separó y se quedó él peleando solo con esa cantidad de turcos hasta que otra vez el otro barco se unió y ahí le ayudaron, ¿no? No, y eran cosas impresionantes. Don Juan de Austria, justo antes de salir también hacia la batalla, la ciudad de Barcelona le había regalado un Cristo grande, un Cristo de tamaño natural que mandó poner en el mástil principal de la galera. Y bueno, entonces ahí, imagínese el caos, la vagar, la confusión de los ejércitos luchando y tal. Entre medio de eso hay hechos heroicos impresionantes. Por ejemplo, el lado derecho cristiano se separó demasiado del centro y el Uluç Ali, que era un pirata berberisco, aliado de los turcos, se metió por el hueco y amenazó a atacar por detrás a don Juan de Austria, a toda la parte central del ejército. Ahí hubiese sido el desastre. Pero gracias a la maniobra del marqués de Santa Cruz, consiguieron mantener la situación, pero ¿quién los detuvo? Las 2 galeras de los caballeros de Malta, que prácticamente murieron todos. Ellos se sacrificaron para que los turcos, para que Uluç Ali no pudiese llegar hasta don Juan de Austria. Un detallito, padre, que interesante, porque, o sea, esta batalla es una lección en todo sentido, ¿no? Pero no faltó el Judas en la historia. Porque uno de los comandantes de los turcos era un católico, apóstata, veneciano, era un italiano. Y fue el único que se había hecho musulmán y era uno de los comandantes de los el único turcos. Que se salvó de los turcos fue él. O sea, no faltó el Judas de los 300 buques de los turcos, perdieron 250. Dice, quedaron, algunos hundieron, unos 20 así fueron hundidos, y el resto fueron prisioneros de los cristianos. El propio Ali Bajá murió en el combate, y la armadura de él todo se conserva en la Armería Real de Madrid. Estaba en el casco, el escudo, la alfanje de él de combate, todo se conserva ahí junto con varias reliquias más de la batalla. Pero lo que interesa es ese renegado fue el único que se escapó. Y los cristianos lo tenían, iban a por él, o sea, porque sabían que él era un renegado y que había hecho mucho daño con la traición de él, ¿no? Claro que conocía muy bien todas las tácticas de los venecianos. Y entonces ahora viene la parte más interesante de la batalla, porque cuando está la situación así prácticamente perdida, la mitad de la galera de don Juan de Austria conquistada por los musulmanes, los genízaros, que eran los soldados de élite de ellos, llegando para arrasar. En ese momento, de repente, también, mientras llegaban los refuerzos, los moros empiezan como a retroceder, empiezan a echar para atrás, huyen algunos despavoridos. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Y la batalla dio la vuelta completamente. Eso también ocurrió en el momento del choque, porque los turcos venían a toda velocidad impulsados por el viento, pero en el momento que estaban pasando por las galeazas, el viento se paró. Y hizo un momento estático así, y ahí de repente empezó a soplar del lado de los cristianos. De tal manera que el impulso inicial más fuerte fue de las naves cristianas, no de las turcas. En esa batalla, tipo de batalla era muy importante. Hubo varios hechos milagrosos. Pero ahí en medio de la batalla, cuando los cristianos estaban ya casi sin ánimo, los musulmanes empiezan a retroceder y tal. Pero muchos prisioneros musulmanes contaron que había aparecido encima de las naves cristianas una señora con un niño en brazos que los miraba, los aterrorizó y los echó para atrás. Fue un fenómeno sobrenatural colectivo impresionante, de una aparición de Nuestra Señora.
En el mismo momento que ocurría eso, en Roma el Papa estaba reunido con los cardenales y de repente se levanta, como que queda abstraído de la reunión, no les hace caso ya lo que le dicen, y se va a un balcón que mira hacia Oriente, y él vio la batalla. En ese momento vio la aparición de Nuestra Señora. Vio todo. Cuando terminó el éxtasis, después de mucho tiempo, da la orden que todas las campanas de las iglesias de Roma toquen a rebato, en acción de gracias por la gran victoria que se ha conseguido. Fíjense que la noticia tardó en llegar, hasta España tardó un mes en llegar. A Felipe II le llegó el 8, la víspera, no me acuerdo, fueron más de 15, sí, casi 30 días cuando llegó la noticia. Pero el Papa la vio en el momento, sin necesidad de celulares, ni WhatsApp, ni historia. Pura mística. Ni YouTube. Los Ángeles. Directamente lo vio. Entonces, que creo que estaban hablando de cuestiones financieras, ¿no? Él dice a los cardenales, sí, este es el momento de hablar de cuentas, toquen las campanas que la Armada venció. Entonces vean, impresionante esa acción, y esta batalla marcó la historia ya de la cristiandad y quedó como un hito de cómo es posible vencer al peor enemigo, al más poderoso y tal, siempre que se tenga confianza en Nuestra Señora. Por eso se instituyó la fiesta del Día del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre. Porque recuerden que el padre contó, usted contó al comienzo, que San Pío V, antes de la batalla, todo, cuando se armó la flota, convocó a toda la cristiandad a rezar el Rosario por el triunfo de la flota católica. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Lepanto, 7 de octubre. Porque esta batalla el Papa, esa la instituyó el Papa Clemente XIII, esa la fiesta. Pero San Pío V mandó incluir en las jaculatorias de las letanías lauretanas la jaculatoria Auxilio de los Cristianos, que después se convirtió en la gran devoción de tantos santos, especialmente San Juan Bosco. Y San Juan Bosco la venera especialmente a la Virgen Auxilio de los Cristianos, que es el 24 de mayo. Esa fiesta del 24 de mayo se instituyó porque el Papa estaba secuestrado en la época por Napoleón en Francia. Y el Napoleón había dicho que nunca más volvería a Roma y que pasaba a ser una especie de prisionero de Napoleón. ¿Y qué pasó? El Papa también mandó rezar, confiar en Nuestra Señora, y fue liberado el 24 de mayo, volvió a Roma. Él mandó instituir la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo, por eso. Claro, y San Juan Bosco la escogió porque es resaltando ese aspecto de Nuestra Señora, que ella hace vencer la causa del bien, auxilia a los cristianos cuando humanamente está todo perdido, ¿no? Y en la capilla de María Auxiliadora en Turín y en muchas iglesias de los salesianos de la época de Don Bosco, en la capilla de María Auxiliadora está representado en un cuadro o en un fresco o en algo la batalla de Lepanto. Y la aparición de la Virgen y San Pío V. Todo. Así que ese es el mensaje que queda hoy, ¿no? Porque ya se terminó el tiempo, pero ese es el mensaje que tenemos que dejar para todos los oyentes del podcast, que el Rosario obtiene todas las victorias, que confíen en Nuestra Señora. Porque, Padre, hoy estamos en una situación similar. O sea, la cristiandad, el fervor, el amor a Dios, infelizmente no podemos decir que está tibio, está frío, ¿no? Hasta el punto que los papas hablan de la nueva evangelización, que hay que evangelizar otra vez a los católicos. O sea, como en esa época y quizá peor, los católicos estamos divididos, la gente pensando en sus intereses egoístas, y la cristiandad está siendo atacada por enemigos dentro de la cristiandad, que eso, en fin. Y hoy en día no es la lucha, no es una flota turca, hoy en día es mucho más sofisticado, son los medios de comunicación, a través del internet, son las modas, las costumbres, las ideas que se ponen en boga, en fin. Es una guerra espiritual, una guerra moral, y el demonio está ganando la guerra. Claro. Humanamente estamos, o sea, lo que resta de cristiandad, de catolicismo, humanamente, por todos los índices, las estadísticas, la iglesia, sus enemigos la están destruyendo y la están venciendo.
Por lo tanto, todo depende de nuestra oración, todo depende de la confianza que le tengamos en el Santo Rosario. Así por eso la Virgen en Fátima, el principal pedido que lo repitió en todas las apariciones fue ese: recen el rosario por la paz en el mundo. Pero todos los días. Todos los días. Bueno, vamos entonces, ¿le parece, don Francisco? Le damos la bendición a todos nuestros oyentes, todos los que han acompañado este podcast, para que reciban esta gracia, este mensaje que nos da esta batalla de Lepanto en estos días que ya estamos prácticamente en la fiesta de María Auxiliadora. Entonces vamos a darles esta bendición. Sí, Padre, solo recordarles que le den like, que compartan y se suscriban al canal. Claro que sí, inviten a otros también. Entonces les mandamos la bendición, todo corazón, que María Auxiliadora les dé esa certeza de la victoria, por peor que puedan ser las situaciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Salve María.